protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. Jonas Krab. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre el gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, también sobre lo ocurrido en las elecciones en Francia y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Como resultado de un error en la actualización del sistema de ciberseguridad CrowdStrike para Windows 10, el pasado 16 de julio, bancos, aeropuertos, medios de comunicación y proveedores de servicios alrededor del mundo sufrieron serias afectaciones. Tras resolver el problema que causó este apagón informático global y en respuesta a la preocupación de usuarios, el fundador de CrowdStrike, George Kurtz, aseguró que no se trató de un ciberataque. Tras las elecciones parlamentarias en Reino Unido, el Partido Laborista dio fin a 14 años de gobiernos conservadores al obtener 412 escaños frente a 121 de los Tories, lo que representa una victoria aplastante. Rishi Sunak reconoció su derrota ante el ahora primer ministro Keir Starmer, cuyo nombramiento fue oficializado por el rey Carlos III. Durante un mitin en Pensilvania, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump fue herido de bala en la oreja, tras un intento de asesinato perpetuado por Thomas Matthew Crooks, quien fue abatido en el acto. El Servicio Secreto en Estados Unidos reconoció que este atentado representa su mayor fallo operativo en décadas. A tan solo unos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que renuncia a su postulación. El mandatario aseguró que su retiro es lo mejor para su partido y para su país, y que se concentrará en sus deberes para concluir su mandato. Durante varios meses, antes de este giro en la contienda, Biden fue criticado por opositores y simpatizantes por un supuesto deterioro cognitivo, lo que muchos califican como un impedimento para dirigir a la Unión Americana. Después de que el presidente Joe Biden expresara su apoyo a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos reunió respaldo suficiente para garantizar su nominación como la candidata demócrata a la presidencia, aunque la votación formal de los delegados del partido concluirá hasta el 7 de agosto. Tras romper un récord de donaciones y recaudar más de $81 millones en tan solo 24 horas, Harris aseguró tener toda la intención de unir al partido y a la nación y se comprometió a derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos en este Mextranjeros. Ya se les extrañaba. Bienvenidas y bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a empezar contigo, Rafa. Bienvenidos todos ustedes. Rafa Archondo, de Bolivia, periodista independiente. Cuéntanos qué nota nos traes el día de hoy. Bueno, yo quería introducir un tema que ya pasó desapercibido, o perdió vigencia más bien, diría yo. El 26 de junio de hace poquito, pues se produjo en Bolivia una especie de amotinamiento militar. Sí. Y la dificultad estaba en saber exactamente qué había ocurrido, ¿no? En un principio se habló de un golpe de Estado, de un intento fallido de golpe de Estado, y bueno, Bolivia nos ha acostumbrado ya en los últimos años a la confusión en relación a qué es y qué no es un golpe de Estado, ¿no? En general, yo que lo he vivido, yo nací allí, los golpes de Estado se hacen a las 3 de la madrugada. Eso sucedió, por ejemplo, en el golpe que organizó Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Es decir, él tenía que capturar a Carlos Andrés Pérez en la madrugada, porque pues, en general cuando se intenta clausurar una democracia, pues tiene que estar la democracia dormida en ese momento para poderlo hacer aprovechando, digamos, la ventaja de la sorpresa, ¿no? En el caso de Bolivia, el 26 de junio, pues fue algo muy raro porque a las 3 de la tarde estaban unos blindados, ni siquiera eran tanquetas, en lo que se conoce como la Plaza Murillo, que sería el zócalo de la ciudad de La Paz. Controlan la plaza, no toman ningún edificio, luego uno de los blindados choca contra la puerta de entrada de un edificio que además ya no es el Palacio de Gobierno, entonces eso generó mucha confusión, sobre todo en la prensa internacional, porque todos pensaban que
el blindado estaba chocando contra el acceso al Poder Ejecutivo y ese es prácticamente en este momento un museo, un edificio vacío. Y extrañamente el jefe golpista, el supuesto jefe golpista, que nunca dijo que estaba haciendo un golpe, nunca tuvo una proclama golpista ni nada por el estilo, atraviesa la puerta y se encuentra nada menos que con el presidente de Bolivia, junto con todos sus ministros, sin chaleco antibalas, el ministro de gobierno, digamos, golpeando los blindados para que le abran. Y todo sonó efectivamente muy extraño. Y efectivamente, ya más tarde, 2 días después, Evo Morales, que en este momento es el jefe de la oposición en Bolivia, extrañamente, aunque su partido está gobernando, dijo que había sido un autogolpe, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión, ¿cuál sería? Hubiese sido un autogolpe si el gobierno se hubiese beneficiado con lo que sucedió, ¿no? Creo que no es el caso. El gobierno no clausuró el Congreso, por ejemplo, como hizo Alberto Fujimori en el Perú. Ese sí fue un autogolpe. Y luego, un golpe es difícil de decir qué fue, porque, pues repito, no hay una proclama golpista, no hay un jefe, evidentemente, del supuesto golpe. Entonces, ¿qué fue? Pues la conclusión que yo he sacado después de revisar un poco la información es que fue un amotinamiento, es decir, que había un descontento en un sector muy pequeño del ejército. O sea, se movilizaron 200 soldados y 6 blindados nada más, y que eso fue interpretado de inmediato de forma muy oportunista por el gobierno boliviano como un golpe de Estado, con el objetivo, digamos, de dirimir de alguna manera la pelea que Luis Arce, el presidente de Bolivia, tiene con Evo Morales, su ex compañero de partido, ¿no? Entonces la conclusión fue que muchos de los manifestantes que fueron a respaldar al gobierno supuestamente golpeado, gritaron Lucho, que así se le dice a los Luises en Bolivia, Lucho no se escapa, ¿no? Como diciendo, Evo Morales huyó en 2019, Luis Arce se quedó y puso el pecho y se enfrentó a un supuesto golpe militar, con lo cual, de alguna manera, lo que hay en realidad en Bolivia es una fractura interna de un partido que fue hegemónico durante casi 2 décadas y que en este momento está debatiendo un poco cuál es el más valiente, ¿no? Al final de cuentas, un golpe no golpe. Sí, algo muy curioso por lo menos, ¿no? Muy curioso. Pues muchas gracias, Rafa. Creo que además nos das mucho contexto porque creo que para nosotros es bastante extraño en México entender, ¿no?, los golpes de Estado como han sucedido en otros países en América Latina. Pero bueno, por lo menos golpe no golpe, seguiremos atentos a lo que está sucediendo en Bolivia. Así es. También en esta ocasión nos acompaña Manu Ureste, además primera vez por acá. Así bienvenido, muchas gracias. Gracias Es periodista español, en Animal Político laboras acá en México. Así es. ¿Y qué nota nos traes el día de hoy? Bueno, yo quería contarles un poquito sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones. Este debate, primer debate que hubo entre Biden, Joe Biden, el demócrata, y Donald Trump, republicano, donde, bueno, pues vimos a un Joe Biden francamente mal, muy perdido. Ya se había visto desde hace tiempo que, pues, por su avanzada edad, pues no estaba en las mejores condiciones, con muchos lapsus, equivocaciones. Llamó al presidente de Ucrania también hace poquito, pues, el presidente Putin, el máximo, ¿no?, enemigo de Ucrania en este momento. Y bueno, pues había muchas voces críticas, incluso dentro del Partido Demócrata, pidiendo que ya se retirara de la campaña. Llega además pues intento también de atentado en contra de Trump en un meeting que, bueno, pues salvó la vida, y como gran showman que es, eso no se lo vamos a negar ni a regatear, pues aprovecha muy bien ese momento para, ya nos dio como varias de las fotos más icónicas de la historia política también de Estados Unidos, con ese brazo en alto, ensangrentado, la oreja, etcétera. Y bueno, pues concluye con, finalmente, después de anunciar que además tiene COVID, o sea, le pasó de todo a Joe Biden. En 2 semanas. En 2 semanas le pasó absolutamente de todo, tiene COVID. Y bueno, pues anuncia sorpresivamente, bueno, no quizá tan sorpresivamente, ya había también muchas informaciones que indicaban que estaba evaluando retirarse, pero finalmente pues anuncia por redes sociales que se retira de la contienda. Parece que Kamala Harris, su segunda a bordo, va a ser la candidata. Creo que Kamala Harris, de hecho lo comentamos hace un momento fuera de cámaras, para mí pues no ha tenido un peso realmente importante en el gobierno de Biden, pero bueno, vamos a ver qué tal, si es que finalmente queda ella, como todo apunta, a ver qué va a pasar. Y ya de colofón, bueno, ya cuando se retira Biden, Trump está en todo su prime time, ¿no? Y además que tampoco le hace falta mucho estar en el prime time para hacer show, ¿no? En otro meeting, pues francamente, con un lenguaje
muy desagradable, como si estuviera en una cantina ahí con unos amigos o en un bar, ¿no? Riéndose prácticamente del gobierno mexicano, diciéndole a la gente que pues, yo hice lo que quise con el gobierno de México, les pedí que me trajeran unos soldados para que cuidaran mi muro, no ya para como evitar que lleguen más migrantes, sino para cuidar mi muro, y el gobierno de México así me puso a los soldados cuando les dije que les iba a poner unos impuestos a los coches que iban a vender aquí en México. Y además, pues habla del presidente López Obrador, diciéndole ya que, pues, que es como el expresidente, ¿no? Es un buen chico, great guy, pero es el expresidente, ya ahí como que ya no pinta nada. Se refiere a Marcelo, no pronuncia el nombre de Marcelo Ebrard, pero pues, se refiere básicamente a pues, un personaje ahí que pues, hizo lo que nosotros quisimos. Y luego hubo esta confusión, ¿no? Que con Biden, que parecía que estaba diciéndole estúpido o que tenía un coeficiente intelectual muy bajo a Ebrard. Ebrard salió a redes sociales a decir que no se iba a doblegar, que no se iba a intimidar. También sale Claudia Sheinbaum, ¿no? La presidenta electa, a defender a Ebrard, cuando realmente pues, estaba hablando de Biden. Ajá. Aún así creo que la verdad, la forma en la que se refirió al gobierno de México en un meeting, digo, ya ha salido en varios libros, en entrevistas que ha dicho eso, ¿no? Que en el tema migratorio pues, México hizo todo lo que le pidió, pero la forma en cómo lo hizo me pareció realmente lamentable, ¿no? Por decirlo menos. No, bueno, y seguramente este tema dará mucho de qué hablar. En principio, todavía hasta la grabación no tenemos nueva candidata demócrata, pero seguramente en el próximo Extranjeros del próximo mes tendremos mucho más material al respecto. Seguro que sí. En esta ocasión también nos acompaña, que ya es asiduo al programa, Khaled Abdelrahim, si lo dije bien, de AJ Plus Español. ¿Cómo estás, Khaled? Muy bien, ¿y tú, Excel, qué tal? Todo bien, bienvenido. Cuéntanos tu nota del día de hoy. Pues mira, la nota que yo quería destacar es algo que en principio es más relevante para España, que es la imputación que tiene Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por un caso de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Este caso se internacionalizó cuando Milei, en una convención de la ultraderecha en España, hizo aspavientos sobre este caso y al final acabó todo en un conflicto diplomático, que incluso se retiraron diplomáticos de Argentina, etcétera. Y bueno, lo destaco sobre todo porque claro, lo que ha pasado es que ha habido un recurso tanto de la defensa de Begoña Gómez como de la Fiscalía de que no vaya, porque el juez ha pedido la declaración de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. En este caso, ¿por qué llama la atención? Porque parece que en vez de ser una causa judicial, parece que se ha convertido en una causa política. No seré yo quien quiera hacer juicios paralelos ni decir si Begoña Gómez es culpable o inocente, etcétera, pero bueno, a las pruebas me remito que llevan 100 días de instrucción y en 100 días de instrucción todavía no han sacado ninguna prueba en contra de ella. Entonces creo que se está tornando la política en algunos países europeos, como España, como Francia, etcétera, en un reflejo de esta polarización en la que, más allá de que sean los jueces los que se polarizan, no me meto yo en eso, si es que sí o es que no, sí que hay, por ejemplo, los denunciantes en este caso son el sindicato Manos Limpias, que es un sindicato de ultraderechista, o el que ha pedido la declaración de Pedro Sánchez es Vox, el partido de la ultraderecha española. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues nos hemos metido en un juego en el que se parece más a la política que se practica en Estados Unidos, de acusaciones, de enjuiciamientos, etcétera, etcétera, que es algo que creo que es un reflejo de esa polarización y que los partidos emergentes que están surgiendo en muchos lugares, creo que aprovechan bien sabiendo el efecto que tiene, por ejemplo, la posverdad o el efecto que tiene la propagación que los nuevos medios, que son las redes sociales, dan a los casos. Esta posverdad se crea ahí, entonces da igual que al final una persona salga culpable o no salga culpable, pero la lucha va a ser algo que se va a quedar en la cabeza de las sociedades una vez que ya ves al presidente declarando en un juicio, ves a la esposa del presidente declarando en un juicio, pues esto queda ahí, queda para el imaginario. Entonces, pues es algo que creo que no es el caso de México, porque México ahora mismo siento que no está tan polarizado como podría ser ahora mismo Francia, España, Estados Unidos, Argentina, estos lugares. Y creo que luego el rato que vamos a hablar del tema de Francia, creo que es un ejemplo más de cómo está virando el juego político hacia estas trincheras. Totalmente de acuerdo. Y justo para hablarnos de Francia, en esta ocasión nos acompaña, bienvenido además por primera ocasión, Julien Delacour, espero haberlo dicho bien, francés, periodista de RTL. Cuéntanos tu nota del día de hoy y más al ratito nos platicarás. Sí, con gusto y gracias por la invitación. Yo les quería hablar de una nota un poquito más ambiental, sobre ecología, porque bueno, sabemos que es un tema que ha sido muy fuerte y que todavía es
muy importante en el mundo y pues específicamente en México estamos viendo muchas sequías y también cuando llega temporada de lluvia, inundaciones. Y justo es el tema de lo que quiero hablar hoy. En el estado de Tabasco hay un pueblo, una comunidad que se llama El Bosque. Es un pueblo chico que nada más tenía hace algunos años, creo que en el 2021, 700 habitantes. Entonces sí es una comunidad pequeña, pero ahorita ya nada más viven unas 10 familias, algo así. Y justo pues ha sido muy afectado por las inundaciones, la subida del nivel del mar, justo debido al calentamiento global. Entonces, es un problema muy grande y pues es uno de los ejemplos en el mundo más flagrante de desplazamientos por temas ecológicos, climáticos. Son esas personas que tienen que huir de su casa en esta comunidad del Bosque son desplazados climáticos. Y de hecho es el primer ejemplo de esto en México. Entonces es un caso muy llamativo. Ahorita la mayoría de esas personas viven en la ciudad más grande, cercana, digamos, de esta zona que se llama Frontera, pero están pidiendo junto a organizaciones como Greenpeace, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una respuesta más fuerte del gobierno de México ante esta situación que realmente es preocupante, pues dar un refugio, hay unos derechos que tiene esta gente de educación, seguridad, refugio y el Estado tiene que cumplir esas cosas. Entonces esas organizaciones y los mismos habitantes están pidiendo al gobierno de México cumplir con esas obligaciones. Tiene que ser parte de un plan nacional también, porque es algo que es un ejemplo, pero seguramente va a pasar más. Y estamos viendo, como lo comentaba antes, episodios de sequías, no solamente de inundaciones, de otras cosas también, y eso es posible, es probable que va a suceder más. Y hasta hay un organismo que se llama el Consejo de Alcaldes sobre la migración, que comentó ya que es probable que hasta 8 millones de mexicanos pueden ser afectados por cambios climáticos y pueden, de hecho, convertirse en refugiados climáticos en los próximos 30 años. Sí, solo en este año, como dices, las temperaturas más altas, ¿no? Hemos tenido en algunas zonas, las zonas desérticas de México y también las inundaciones tremendas, ¿no? Exactamente. Pasamos de las presas totalmente vacías a, de repente, una lluvia incontrolable. Pues muchas gracias a todos. No se vayan a ir ustedes, nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar. A Manu le tocará abrir el siguiente bloque para que hablemos sobre el gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y las implicaciones que tiene para nuestro país, pero también hacia afuera. Vámonos a un corte y regresamos. Continuamos en Extranjeros y como lo prometido es deuda, vamos a empezar contigo, Manu, para que nos hables de todos estos movimientos y estas presentaciones de gabinete que ha hecho Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México. Sí, pues como bien dices, ya prácticamente está conformado el gabinete, a falta todavía de los secretarios de Marina y del Ejército, que lo va a hacer en septiembre, antes de su llegada al poder. Y bueno, pues se ha comentado mucho, ¿no? Había mucha expectativa de cómo iba a ser este gabinete, porque bueno, sabes que siempre ha habido sobre todo en la oposición, ¿no? De que Claudia pues no va a gobernar, va a ser el presidente AMLO en la sombra, cómo se va a integrar ese gabinete. También era un poco una expectativa de ver realmente si iba a llevarse a su gente o iba a poner gente que dijera el presidente López Obrador. Creo que ha sido un poquito una mezcla. Por ejemplo, yo quiero comentar el caso de Omar García Harfuch, que va para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creo que por un lado era previsible, porque sí es de los más de máxima confianza de la virtual presidenta. Además, siempre se ha presumido una reducción de la violencia en la Ciudad de México. Recordemos que él era el titular de seguridad en la Ciudad de México, sobre todo en el tema de los homicidios, aunque es verdad que se habla muy poquito de que en la ciudad aumentaron mucho las desapariciones. Sí. Por ejemplo, no sabemos si ahí se está compensando una cosa con otra, pero bueno, pues su carta de presentación es un poco esa, aunque creo que también es un personaje polémico.
un personaje que incluso se ha dicho pues, también en columnas de opinión, etcétera, que no era del agrado del presidente. Por eso también un poco el tema de que no llegó a ir para candidato a la ciudad. Aunque bueno, se explicó que era también un tema de paridad y por eso quedó Clara Burgada. Aunque ganó en las encuestas Omar. Aunque ganó en las encuestas Omar. Pero también está esta presunta participación de Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. Los padres de Ayotzinapa es un personaje pues, que repudian abiertamente y por eso es un personaje ciertamente polémico, aunque bueno, pues la presidenta virtual pues se lo llevó para su equipo. También está Rosa Isela Rodríguez, que para la Secretaría de Gobernación, que era la anterior o es la titular de Seguridad Pública. Yo creo que aquí sí hay puede haber una sugerencia por parte del presidente, porque si tú ves las cifras de seguridad, sí, según cómo las midas, etcétera, sí puede haber una cierta reducción en los homicidios, sobre todo en el último año. Pero yo creo que se ve claramente que no ha habido una pacificación del país por ninguna parte. Las masacres han sido continuas, los ejemplos son múltiples, ¿no? Entonces premiar a quien ha estado al frente de la seguridad con un puesto de tanta importancia como la Secretaría de Gobernación, pues se me hace que, bueno, pues también puede ser un nombramiento que no ha caído muy bien en algunos aspectos de la sociedad mexicana, pero pues ahí también va a estar en un puesto muy importante Mario Delgado, presidente de Morena para la Secretaría de Educación. No sé ustedes cómo lo vean, pero pues no sé cuáles son las credenciales de Mario, más allá de ser el presidente de Morena y de estar muy activo en la campaña. No creo que haya sido nunca un personaje relevante para la educación. Y para una secretaría tan importante. Y para una secretaría de tanta importancia en un país como México, ¿no? Ernestina Godoy, ¿no? Para la Consejería Jurídica, también otro personaje cercano a Sheinbaum, estuvo al frente de la Fiscalía Capitalina, pero bueno, ahí también vemos el tema de la autonomía, ¿no? O sea, es un personaje muy cercano a Claudia, pero realmente no debería haberlo sido en el tema de la autonomía. Pero bueno, también pues, generó bastante polémica y crítica su nombramiento por la actuación que tuvo la Fiscalía muy tibia en el caso de la línea 12, el derrumbe de la línea 12 y la muerte de varias personas. Y también por acusaciones, ¿no? De presunta participación de la Fiscalía en temas de espionaje a políticos de oposición. Y bueno, pues Marcelo Ebrard, ¿no? En economía, un premio de consolación tal vez. Todos sabemos que buscaba de nuevo ser el candidato a la presidencia, se enojó mucho, llamó señora a Claudia Sheinbaum. Pero pues parece ser que se conformó con este premio de consolación. Va a ser interesante porque también se decía, es que ponen a Marcelo Ebrard en economía por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, si gana Trump ya tiene esa experiencia, pero pues ya vemos que Trump, así que como que mucho afecto, no por lo menos en público, no sabemos en privado lo que hablen o lo dejen de hablar, pero parece que no le tiene. Entonces va a ser interesante si gana Trump, que parece que tiene bastantes posibilidades, más allá de lo que pueda pasar ahora. Lo comentábamos con Kamala Harris o el que quede de candidato demócrata, pues cómo va a ser esa relación, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estos son un poco los personajes que yo veo más relevantes. Hay otros personajes que repiten, como el titular de Hacienda, Ramírez de la O, pero creo que estos son como un poco los más polémicos. No sé si... Sí, yo creo que digamos, este tema nos ayuda también a comparar un poco las dos figuras, ¿no? El presidente en funciones y la presidenta electa. Son dos personalidades que, aunque están en el mismo partido, en el mismo movimiento, son distintas. Yo creo que justamente los comentarios que hacía Manu acerca de estos integrantes del gabinete muestran un poco también ese giro, ¿no? Me parece que en general López Obrador ha sido un presidente que ha estado muy vinculado al pasado. Es decir, las mañaneras las ha usado para hacer una evaluación histórica permanente de lo que él hizo, de lo que le hicieron a él. Es decir, como mirando siempre el pasado de México, obviamente como una fuente de inspiración para lo que era su gobierno, pero muy, digamos, apegado a generar ciertos balances históricos, ¿no? Y colocar a los malos donde deben estar y a los buenos en el lugar donde corresponde, digamos, ¿no? Para él, de acuerdo a sus percepciones. Y me parece que justo la comparación que hacía Manu es interesante porque yo creo que Sheinbaum, si bien participó del movimiento estudiantil, está mirando más hacia adelante. Yo creo que en general el gabinete nos muestra una serie de personalidades que, independientemente de su trayectoria, como es el caso de Omar García Harfuch, están, digamos, ahí
porque eventualmente conocen y son competentes, tienen, digamos, el panorama muy claro de lo que hay que hacer en cada una de las áreas, y que creo que ese es un poco el criterio, ¿no? Y de esa manera me parece que en general, yo soy un poco más optimista que tú, me parece que en general son currículums, sobre todo las primeras presentaciones, intachables en cierto sentido, ¿no? Es decir, la persona correcta, no sé, Alicia Bárcena, todos los primeros secretarios, ¿no? Para no citarlos a todos, tienen, digamos, esa característica. Y creo que lo de Mario Delgado es un poco pagar a ese anterior esquema, ¿no? Es decir, bueno, también existe esto, o lo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, vamos a incluir algo de eso que era Andrés Manuel, pero la orientación es hacia adelante. Y yo creo que la crítica que más haría es que todos son chilangos, la mayoría, ¿no? Y que un poco son la traslación del gobierno de la ciudad al gobierno del país, ¿no? Creo que eso de alguna manera hace que también vemos ese giro, ¿no? O sea, aunque Andrés Manuel dirigió la ciudad, siempre había ese contexto de ser tabasqueño, ¿no? Sí. En cambio, creo que de alguna manera hay una especie de chilangocracia, ¿no? Que se ha ido estableciendo. No me parece que sea malo, pero sí creo que deja un cierto déficit, ¿no? Con respecto a los otros estados. Sobre todo en un país tan diverso, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes? Sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros en que pues, hay ciertos favores políticos que se están pagando, como Ebrard, como de la Fuente, etcétera. Pueden ser cosas así, pero también sí siento que está habiendo una estrategia sólida por parte de Sheinbaum en cuanto a elegir un abanico de gente que la va a acompañar, que es muy variado. Hay gente desde el viejo oficialismo, gente de la academia, gente que son cercana a ellas. Creo que responde a una necesidad que tiene Sheinbaum de caer bien a todo el mundo, o de que de realmente que no crearse mala fama por ningún flanco. Una estrategia que puede salir bien y puede salir mal. Estás metiendo a gente muy diversa en la misma bolsa. Entonces, ¿por dónde vaya a salir esto? Pues no se sabe, pero en principio a mí me parece que está intentando contentar a todo el mundo. Está intentando contentar a AMLO y a la vieja guardia. Por ejemplo, creo que incluso la elección de Ebrard, pues como está diciendo Manu, en principio puede responder a una deuda, pero también ha respondido a una tranquilidad de los inversionistas en México, porque saben que es una persona con experiencia. En otros puestos ha elegido gente que es de su máxima confianza. Está intentando caer bien a los mercados, está intentando caer bien al expresidente o al presidente en funciones, está intentando caer bien a Morena. Ella creo que quiere ser presidenta no solamente, por eso digo que es una estrategia desde su parte sólida, no solamente del gobierno, sino también quiere ser presidenta de Morena. Creo que sí está marcando una raya con el anterior gobierno, aunque siempre hemos dudado que fuese a ser una marioneta de AMLO, y sin embargo no lo estoy viendo así. Estoy viendo que está haciendo su propia estrategia, su propia política, y bueno, pues es algo interesante. Supongo que algunas de esos secretarios, de esas cabezas que ha elegido irán cayendo por el camino, quizás algunos por falta de experiencia, quizás algunos por desgaste, pero mientras tanto parece que ha dado un abanico sorprendente que puede hacer que esa hegemonía que la que vive Morena ahora se siga perpetuando, mientras que sigas cayéndole bien a todo el mundo, que creo que es su verdadera apuesta. Empezó con los mercados, ¿no? Justo al decir, a ver, el secretario de Hacienda se queda, ¿no? Cuando empezó este desequilibrio, la turbulencia en los mercados. ¿Tú cómo lo viste? Pues sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijeron. Pues nada más yo espero un poco, son los primeros anuncios del gabinete y pues es un mensaje también importante de qué va a suceder en los primeros años del gobierno Sheinbaum. Entonces yo estoy un poco esperando de ver más cómo va a ser cuando va a tomar el poder, porque sigo viéndolo un poquito. Tengo una mirada bastante exterior. Yo llegué a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de México nada más conozco esto y pues me di cuenta llegando aquí que es muy fuerte el estatus del presidente aquí, que el personaje, ¿no? Y que Morena, el partido al poder, que tiene absolutamente todo ahorita con las últimas elecciones. Sí. Tiene un poder muy importante. Entonces va a ser interesante también ver qué va a hacer Claudia Sheinbaum con esta gran mayoría que tiene a la Cámara de Diputados y ver cómo Morena puede existir sin AMLO, realmente llegando al poder, pero con una otra figura que el presidente actual. Yo creo que lo interesante que dices, Julián, es eso de la presidencia. Me parece que lo más importante va a ser si efectivamente Andrés Manuel cumple la promesa de no intervenir, de no comentar.
de cerrar sus cuentas en las redes sociales y dedicarse a escribir un libro sobre la historia del mundo prehispánico. Eso va a ser muy interesante. Sí. Ojalá suceda efectivamente y ojalá suceda en los hechos, es decir, que no marque a Palacio para hacer alguna consulta o alguna sugerencia, ¿no? Me parece que eso va a ser mucho más interesante y le va a hacer bien a la democracia en México. También va a estar interesante el tema del ejército, ¿no? Estos nombramientos que faltan, más que de la manera, el ejército, es decir, porque el ejército ha tenido un papel fundamental y central en este, bueno, desde hace tiempo, pero en este gobierno con atribuyéndole muchísimas funciones que en teoría pues, no son del ejército, como construir aeropuertos. Funciones y presupuesto. Exactamente, y muchísimo presupuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar Sheinbaum con esa senda o también se va a hacer más a un lado? Pero y si se hace a un lado, ¿cómo le retiras ahora todo ese poder que tiene el ejército y ese dineral que tiene el ejército para hacer de todo tipo hasta de obras y etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy interesante a ver quién va a ser el nuevo titular y sobre todo, más que eso, pues cuál va a ser la relación. Claro. La relación del nuevo gobierno, si se va a continuar utilizando el ejército pues, para absolutamente todo o se va a decir, bueno, poco a poco vamos a ir gradualmente a quitarle ese poder. Yo lo dudo, sí soy un poquito más pesimista, perdón, llevo aquí 15 años, lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Yo también lo dudo, llevo aquí más de 15 años. Sí, más de 15 años. Pero nos tenemos que ir a un corte y vamos a regresar con el tema de Francia, que también es muy interesante lo que sucedió en Francia. Julián nos hablará al respecto y nos explicará un poco. Nos vamos a un corte, regresamos en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y como ya habíamos dicho en el bloque anterior, Julián nos explicará qué sucedió en Francia y por qué Emmanuel Macron decidió disolver la asamblea y llamar a votaciones. Sí, para empezar creo que voy a tener que dar un poco unos elementos de contexto para entender todo. Sí, como comentaste, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó recientemente unas elecciones legislativas anticipadas. Entonces disolvió el Parlamento, la Cámara Baja, lo que llamamos la Cámara de Diputados de Francia, para organizar elecciones legislativas y pues cambiar todos los diputados. Bueno, algunos fueron ya diputados y nuevamente elegidos. Eso sucedió después de las elecciones europeas al nivel de la Unión Europea para establecer un Parlamento de la Unión en el que la extrema derecha en muchos de los países miembros ganó la mayoría de los asientos en el Parlamento Europeo. Entonces eso dio un poco de temor a muchos gobiernos. No sé si es lo que sucedió en Francia, pero viendo los resultados, pues sí decidió el presidente Emmanuel Macron de convocar a elecciones no europeas, sino del Parlamento interno nacional de Francia ¿por qué? La pregunta es realmente ¿por qué? Cuesta un poco entender este mecanismo. Es algo que se puede hacer en algunas ocasiones. De hecho, no había pasado desde una disolución del Parlamento desde el año 1997, entonces tiene muchísimo tiempo de no pasar. No es algo común. No es algo nada común, pero sí está en la Constitución. El presidente lo puede hacer una vez al año para que no sea demasiado y no crear demasiada desorganización, digamos. Pero sí es algo fuerte, que no es nada común. Y en poco tiempo hay que organizar elecciones, entonces hay que imaginarse toda la organización, las campañas, con prisa, todo el mundo está tratando de ver las posibilidades y es algo muy complicado y entonces se organizaron varias fuerzas políticas. La extrema derecha, ya lo habíamos dicho, es muy poderosa hoy en día, entonces ganó muchos asientos en las elecciones europeas. Y ya sabíamos que iba a ser fuerte en esas elecciones legislativas en Francia. Es lo que pasó, de hecho, porque en Francia hay 2 vueltas. Entonces, después de la primera vuelta, salió primero con más votos el partido de Marine Le Pen, que es la figura más emblemática de este movimiento de extrema derecha, este partido de extrema derecha en Francia. Y pues el que iba a ser el primer ministro si en caso de que gana la extrema derecha. Y
una alianza de izquierda, que es algo totalmente nuevo, insólito, porque en los últimos años ha sido completamente explotada y dividida, fragmentada la izquierda. Es muy difícil unir las fuerzas, hasta dentro de los movimientos más afines a la izquierda en la escala política francesa. Es muy difícil de encontrar un terreno de acuerdo, es muy difícil tener ideas comunes. Hicieron esta alianza en muy poco tiempo, además. Y en muy ¿no? poco tiempo, como te comentaba, en unas semanas había que organizar las elecciones, entonces la campaña fue súper rápida. Y para organizar una oposición de un movimiento que une los movimientos de izquierda fue complicado. Lo bueno es que al final sí, aunque no han logrado ganar la mayoría en la primera vuelta, pues con esta... Ha sido una respuesta también de los franceses ante la extrema derecha y este peligro que puede representar. Votaron muchos dándose cuenta que sí tenemos un riesgo de de tener un primer ministro de extrema derecha, pues muchos decidieron de votar por la izquierda, hacer bloque, lo que llamamos un frente republicano. Y muchos lo hicieron y votaron para que finalmente ganaron más asientos, salieron con más asientos después de estas elecciones. Y pues votaron más para esta alianza que para el mismo poder ejecutivo del presidente Macron. Y viene en tercer lugar la extrema derecha, que no ganaron todos los asientos, pero sí salen muy bien, porque de todos modos es un éxito para ellos, porque nunca han tenido tantos asientos. Pasaron de muy poquitos hace 10 años ya casi no tenían, y ahorita tienen más de 140. Ahora, lo interesante, lo que a mí me sorprendió, porque bueno, Julián es el que conoce bien todo esto, pero a mí como sorpresa, yo me imaginaba que después de tantos años del Frente Nacional y luego de reencuentro nacional, como es que ahora se llama, yo pensé que ya eso que llamábamos extrema derecha se había en cierto sentido adaptado al sistema político francés, o sea que ya tenía cierta aceptación, ¿no? Porque creo que además ha habido muchos intentos del papá Le Pen a la hija Le Pen de ser un partido un poco menos peligroso, menos amenazante, menos riesgoso, se podría decir. Ha sido un proceso, ¿no? Sí. Y para mí, por eso digo, la sorpresa fue que todavía es una amenaza para muchos, y que si algo logra Le Pen en Francia es unir a todos en su contra, ¿no? Es decir, esa es, digamos, una de sus funciones aparentemente. Y bueno, es interesante porque, claro, uno dice extrema derecha, pero entonces, ¿cuál es la derecha? ¿No? ¿Será Macron? No parece ser, más bien parece ser una fuerza de centro. Como que la derecha en Francia prácticamente se disolvió después del gaullismo, y entonces esta es en realidad, yo creo, la nueva derecha, con perfiles autoritarios, con perfiles antimigrante, ¿no? Que creo que ese es el elemento explosivo en Francia. Antieuropeo. Y antieuropeo, ¿no? Que esos son los dos elementos que hacen que sea un partido antisistema, a pesar de tener ya tanto respaldo popular, tantos representantes en la Asamblea Nacional. O sea, eso me parece único, porque bueno, en Italia llegó la ultraderecha y todo el mundo tranquilo, ¿no? Meloni está haciendo hasta acuerdos en Bruselas con las otras fuerzas, digamos, de la derecha más tradicional. O sea, Meloni no parece una amenaza, pero Le Pen sigue, digamos, despertando en Francia por lo menos ese tipo de reacciones, ¿no? Yo nada más muestro mi asombro por eso, pero bueno. Sí, de todas maneras hay una lectura de que esa ultraderecha, yo pienso que no es que se haya adaptado al ring político, sino que más bien la sociedad se ha polarizado, que era un poco lo que hablábamos al principio. O sea, realmente ahora mismo, pues Italia, Francia, Alemania, estos éxitos de las extremas derechas, tampoco es porque la extrema derecha haya cambiado el discurso. Al fin y al cabo simplemente ha convencido. La hegemonía de los partidos de centro-derecha, de centro-izquierda, se está perdiendo. Es algo que por primera vez estamos viendo en España en los últimos 10 años, que ya no es PSOE y PP, que de toda la vida eran ellos los dos únicos imperantes. En Francia está pasando exactamente lo mismo. De repente hay 3 partidos que reparten el poder. En Alemania algo parecido. Entonces, pienso que pues esta pérdida de la hegemonía viene por unos discursos que, como has hablado tú muy bien, Pedro, de la migración es un punto clave, pero también el cansancio de la clase política, que creo que la sociedad ya la ha sentido demasiado privilegiada o demasiado en la élite y ha decidido romper con ellos. También esta cosa que yo comentaba al principio del efecto de la posverdad y el efecto de las redes sociales ha logrado que partidos más extremados de repente han logrado una popularidad muy rápido, cosa que a los partidos hegemónicos de antes les ha costado tiempo y tiempo y tiempo.
tiempo. Entonces pienso que hay un viraje ya no solamente del partido político a centrarse, sino un viraje de la sociedad a extremizar, a irse a los extremos. Entonces a partir de ahí estamos viendo un nuevo esquema que para Europa va a ser nuevo, que hemos vivido en Estados Unidos, que bueno, está siendo nuevo, ya vamos por ahí, pero bueno, el reflejo luego queda en las elecciones europeas, ¿no? Estamos hablando de que el 8% era extrema derecha en el Parlamento Europeo hace 20 años, actualmente estamos casi en un 20%. O sea, así está convenciendo a la sociedad europea este nuevo esquema político en el que quieren pues cerrarse, esta Europa cerrada, esta Europa antimigrante, esta Europa anti muchas cosas que defiende el progresismo, y efectivamente cuando pasa algo así, del otro lado, del lado de la izquierda, también surgen las voces, como es el ejemplo de Francia, de decir, no, vamos a luchar contra esta amenaza. Pero el efecto, pues una sociedad polarizada que veamos por dónde sale, y que cuando uno de estos extremos, por ejemplo la extrema derecha, llega al gobierno, pienso que va a ejecutar con mano de hierro todas las cosas que todo este tiempo ha querido estar haciendo, y veremos otro escenario. Yo creo que el dilema ahí es qué haces con esa fuerza, ¿no? O sea, yo creo que hay como dos opciones, ¿no? Que gobiernen finalmente, que lleguen al gobierno como lo acaban de hacer en Holanda, pero que lo hagan de alguna manera rodeados de otros partidos, como una forma, digamos, de lograr una explosión controlada, ¿no? Evitar que sea lo más nocivo posible, y en cierto sentido el sistema político es el que evita, ¿no?, que la extrema derecha se exacerbe de alguna forma. Y la otra opción ha sido hasta ahora, creo que es la opción francesa, de mantener aislados a estos partidos, ¿no?, de dejarlos permanentemente fuera del gobierno y evitar que gobiernen, ¿no? Yo no sé cuál de las dos opciones es más realista o más eficaz, ¿no? Pero está como esa duda, yo creo, planteada, ¿no?, flotando en el ambiente. Ay, perdón. Vas. No, lo que parece también muy preocupante es esto, ¿no? Que como dices, ¿no? Que la sociedad sí se está súper polarizando. Lo veo yo mucho también en el caso de España, ¿no? O sea, en España ya cuando hablas con así amigos, familiares, ya es como que o son de así muy de izquierda, o ya Vox, y no, Vox es un partido que, bueno, pues de extrema derecha también. Sí. Y ya no se puede conversar, ¿no? Ya es muy difícil conversar. Sí. Digo, aquí también. Bueno, no, aquí sí podemos. Bueno, aquí en esta mesa. Para eso hemos venido. Pero cada vez está más polarizada la sociedad, y es preocupante, ¿no? Sí. Que en Europa haya este avance en tantos países. Tradición democrática, Francia ni se diga, ¿no? Que esté avanzando la extrema derecha en la sociedad. Una cosa, digamos, lo que podemos ver en los periódicos, la clase política, etcétera, pero que la sociedad ya esté tan polarizada. El tema de la migración, ¿no? También es un tema que no solamente en Estados Unidos y México está tan en boga, sino también en Europa, en España, ¿no? La puerta también de entrada de muchos migrantes. Entonces, pues para mí sí es muy, muy preocupante lo que está sucediendo allí en el viejo continente. Nos tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar muy pronto con ahora el tema de Palestina, que ahora Khaled nos va a clarificar muchas cosas y además a platicar muchas cosas. Pero vámonos rapidísimo a un corte y regresamos en Extranjeros. Muchas gracias por continuar en Extranjeros, por su presencia acá. Como ya les habíamos dicho, en este bloque vamos a hablar sobre la situación de Palestina, y además, Khaled, nos cuentas de esta historia en la cual tú estuviste en un barco que iba a llevar ayuda, ¿no?, a Palestina, y qué fue lo que sucedió. Bueno, pues es una flotilla de barcos que iba a salir desde Turquía, desde Estambul hasta Gaza. Finalmente, pues la presión de Israel consiguió que no salieran estos barcos. Yo estuve en Estambul, en el barco principal de los 3 que iban a ir. Y bueno, pues al principio fue una demora que fue por días, 2 días más, hasta que al final las presiones de Israel y obviamente de Estados Unidos pudieron hacer que estos barcos no zarpasen, tras un juego de primer orden político en las que estarían entre los presidentes de los países llamándose, diciendo que ese barco tenía que impedirse su salida. Al final lo consiguieron con un país que es uno de los más pobres del mundo, que es Guinea-Bissau, el cual 2 de los barcos tenían bandera de Guinea-Bissau por estas cosas de la Marina, que compran banderas de un país a otro, y consiguieron presionar a Guinea-Bissau para que horas antes casi de que el barco zarpase pudiera zarpar, así que así lo consiguieron. Esto de todas maneras no es una flotilla única. La Freedom Flotilla Coalition, que es la organización
que hace estos barcos, lleva estos viajes hacia Gaza, lo lleva haciendo desde los principios de los 2000, desde el 2006, 2007 o algo así, algunas veces con trágicas consecuencias, como la que hubo en 2010, en el que el ejército israelí atacó los barcos y llegó a matar a 10 personas dentro de los barcos. La mayoría de las veces lo que sucede es que el ejército israelí baja a los barcos con sus helicópteros, con sus aircrafts, etcétera, y detiene ahí a la gente, les lleva a un juicio rápido en Israel y luego son deportados 10 años a toda la gente que va. Y alguna vez, la mínima de las veces, han conseguido desviar el barco. Bueno, la Freedom Flotilla Coalition, al fin y al cabo, lo que tiene es barcos en un montón de países, organizaciones de muchos países que ponen su barco y luego entonces cada vez va una serie de barcos aleatoriamente. Ahora, por ejemplo, hay un barco llamado Handala que sale de Noruega, lleva 3 meses casi dando vueltas por Europa y ahora en agosto va a tomar rumbo a Gaza, o sea, sigue el proyecto de la flotilla que año tras año siguen insistiendo. ¿Por qué? Porque el proyecto no es solamente llevar ayuda humanitaria, sino es un statement, ¿no? Es algo que desde la sociedad civil se está haciendo, según defiende la Freedom Flotilla Coalition, para decirle a los gobiernos del mundo, nosotros estamos intentando romper un bloqueo. No solamente, en este caso iban 5.500 toneladas de ayuda a Gaza, que obviamente la ayuda ahora mismo es imprescindible para la sociedad de Gaza. Y más en este momento. Más en este momento, la ayuda era más que necesaria, pero bueno, todo el mundo era consciente que era muy probable que esta ayuda no llegase. Pero al fin y al cabo el proyecto de las organizaciones que quieren embarcarse en este barco es más bien hacer visible ante el mundo cómo Israel impide la llegada a Gaza, algo que según la legalidad internacional, según los tribunales internacionales, etcétera, Israel no puede hacer. Israel no puede bloquear un territorio que no le pertenece. Acabamos de ver ahora mismo como la CIJ ha dicho que sí, que son territorios ocupados, que a Israel no le pertenece. Entonces, ¿cómo puedes bloquear por tierra, mar y aire un territorio que no te pertenece? Simplemente cuando el resto del mundo cierra los ojos y deja la pasividad de que Israel haga absolutamente lo que quiera con Palestina. Entonces, esta sociedad civil subiéndose en esos barcos, en los que en estos barcos estaba conformado no de activistas, sino de un montón de gente. Había activistas, había médicos, había enfermeras, había psicólogos, había observadores humanitarios, había periodistas, que en este caso ni siquiera estaban dentro del activismo, sino simplemente para reflejarlo. Es un poco esta llamada de atención a decir, esto deberían hacer ustedes, gobiernos del mundo, si en realidad creyesen en esta democracia mundial en la que si un país está saltando las normas, tú puedes ir a decir, bueno, pues si tú te las saltas, yo voy a hacer las cosas como se deben de hacer. Y en este caso tú no puedes prohibir que yo pase con mis barcos. No lo hace ningún país, solo es una iniciativa que sale desde la sociedad civil. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Bueno, lo sorprendente que ya no sorprende a nadie, de cómo a Israel siempre se le permite hacer lo que quiera y todo el resto de países, obviamente bajo el paraguas de Estados Unidos, debe simplemente cerrar los ojos y callar. Y no se puede hacer otra cosa. Entonces es un ejemplo interesante por parte de la sociedad que cada año insista en que esto se entienda. ¿Cuál es el argumento de Israel para impedir la llegada de esos barcos? No hay argumento y hay un momento dado en que Israel ya la ha dejado, ya le da igual que haya argumentos, simplemente ya sobre la mesa no quiere y punto, y simplemente ya es una demostración pues demasiado evidente de que le da igual, absolutamente igual, la legalidad internacional, y mientras que tenga a Estados Unidos de la mano totalmente atado, se enfrenta a Israel al mundo ya sin ningún tipo de vergüenza para decir, yo me voy a saltar la legalidad internacional, voy a cumplir mis objetivos y me da igual lo que el resto del mundo diga. Es algo, al fin y al cabo, voy a decir una cosa, que casi es una actitud más honesta que, por ejemplo, la de los países europeos, ¿no? Los países europeos juegan siempre la doble cara. Israel, al fin y al cabo, respetamos la legalidad internacional, respetamos los tribunales internacionales, respetamos las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto se llena la boca Alemania, Francia, se llenan la boca de decir esto, cuando en el fondo le están haciendo totalmente el juego a Israel en función a todo lo que Israel quiera disponer, de eso disponen. Es una doble cara total, un doble rasero total, que ha sido denunciado incluso por miembros de la ONU, donde también existe el doble rasero, los miembros de la ONU que están a favor de apoyar al pueblo palestino en contra de este conflicto sin fin, y los miembros de la ONU que al fin y al cabo ellos mismos se saltan las normativas internacionales. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues no hay ningún motivo, simplemente ellos quieren hacerlo y lo están haciendo y no hay quien les frene. Oye, y este barco en el que ibas, que por cierto te felicito por esa labor periodística, ¿finalmente llegó a Gaza o no? No, se quedó atracado en el puerto de Estambul. Yo estuve en el barco un par de veces, estuvimos a la expectativa de salir y al final nunca se impidió la salida. Tenemos 2 minutos. ¿A quién le gustaría hablar Sí, o darnos un poco de contexto sobre lo que Sí, yo nada más quisiera complementar a lo que Khaled decía, que efectivamente en el caso de Naciones Unidas la situación es muy complicada.
yo no quisiera absolver a Naciones Unidas propiamente, pero también tomar en cuenta que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, en un momento determinado se aprobó el cese de fuego, precisamente en la Franja de Gaza, en el momento en que Estados Unidos decidió no aplicar su derecho a veto, ¿no? Porque efectivamente los demócratas sí están de acuerdo con que haya una solución de 2 estados, ¿no? Y entonces eso molestó muchísimo a Israel, por supuesto, pero ahí está, ahí queda, digamos, eso está encerrado en el papel. O sea, no hay posibilidades reales de hacer cumplir ese cese del fuego, a pesar de que el Consejo de Seguridad lo ha decidido, ¿no? Entonces yo creo que en realidad lo que estamos viviendo en este periodo ya bastante largo es el fracaso absoluto del derecho internacional. O sea, lo vimos en Ucrania, con Rusia también, y en el fondo lo que estamos reconociendo todos, resignados y a disgusto, es que todo el territorio, digamos, palestino es una zona de interés de Israel únicamente, ¿no? Donde ya no hay posibilidad alguna de ninguna negociación y que Israel va a hacer lo que quiera con la Franja de Gaza. Le va a costar muchísimo, porque aún si destruye a Hamás, en el momento en que los palestinos en la Franja de Gaza vuelvan a elegir un gobierno, seguramente van a elegir a Hamás con otro nombre, porque no hay una alternativa, una dirigencia política distinta. Ya después de Yasser Arafat, pues ese mundo no conoce a alguien moderado a cargo, digamos así, de los intereses palestinos, y entonces las dificultades ahí son enormes, ¿no? Son inmensas. Y creo que sí, o sea, lo más triste de todo esto es que de alguna manera estamos viviendo eso, el naufragio del derecho internacional en todo sentido, ¿no? Interesante. Tenemos que irnos, pero seguramente este tema también dará para mucho más y tenemos que seguir insistiendo además de ponerlo en la mesa. Nos vamos de Extranjeros. Recuerden que el próximo mes andaremos por acá, el último viernes del mes. Hasta luego.